Muy buenos días, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, a continuar en el Evangelio según Juan. Me fui para el jueves que estuvimos predicando en Lucas. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1. Continuamos en esta serie que iniciamos el domingo anterior. Quiero pedirle, hermano, que me acompañe a orar. Nunca sobra orar, necesitamos orar más, amén. Acompáñenme a orar porque el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para comprender su preciosa palabra, nos dé entendimiento para aplicarla en nuestras vidas y en este momento me dé sabiduría para explicarlo como está escrito. Padre, inclinamos, Señor, nuestros corazones, nuestros rostros a ti, confesando que somos pecadores, confesando, Señor, que somos criaturas viles, Señor, que sin ti no valemos nada, nuestra vida es como espuma, pero que en ti, Señor, tenemos, Señor, una herencia incorruptible. Amado Jesús, no hay nadie que sea digno de explicar tu palabra. Yo no soy digno. Tu palabra es tan profunda. ¿Quién, Señor, es apto para este gran ministerio? Pero yo clamo junto con los hermanos en la fe que están aquí reunidos, suplicando, clamando, porque abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos, abras nuestros oídos y nos des, Señor, sabiduría para entender la verdad del Evangelio. Señor, que al finalizar esta predicación, Señor, pueda yo ser aprobado por ti, no por los resultados, no, Señor, por las caras agradables, Señor, o los que se molesten, sino porque tú me encuentres obrero aprobado que ha trazado tu palabra con rectitud, que no la ha medrado, que no la ha desviado, que no le ha sumado y que no le ha quitado. Ten misericordia de mí, Señor, y me acerco a predicar con temor y temblor al saber que tu palabra es santa. Ayúdame, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a continuar. Hace 8 días, por la gracia de Dios, estuvimos viendo los primeros 5 versículos, que era la parte de la supremacía del verbo. Era el tema central, la supremacía del verbo. Vimos 3 cosas fundamentales acerca del verbo. La preexistencia del verbo. El verbo es eterno. Antes del principio, antes de Génesis capítulo 1, ya existía el verbo. Vimos la coexistencia del verbo con Dios, es decir, la relación del Padre con el Hijo, porque el verbo estaba con Dios. Esto es en un cara a cara de intimidad, de acuerdo al relato bíblico. Y vimos una tercera cosa que es la más fuerte, declaración con la que Juan arranca su evangelio: el verbo era Dios, es decir, Jesús es Dios. Esta palabra era está haciendo referencia no a que dejó de serlo o a que lo era en un pasado, sino que este era, recordémoslo, vimos en griego, hace referencia a un pasado pero que continúa permanente en el tiempo y lleva de fondo una verdad muy fuerte, y es que Cristo no llegó a ser Dios, sino que siempre ha sido Dios. Amén. Con eso estuvimos iniciando. Nos dejaba ver el Señor que aunque Cristo es el existente en sí mismo, también Cristo es la fuente de todo lo creado. Y hay 2 palabras fuertes: la que es era para la palabra, hace referencia a existente en sí mismo, y para la creación, es decir, para ti, para mí, para todo lo que existe, han llegado a existir. Dios, el verbo, ha creado todo, todo fue creado por medio de Él, todo fue creado por Él y todo fue creado
para Él. Tres cosas importantísimas de comprender para una sana doctrina y para una vida correcta de obediencia. Todo fue creado por medio de Él, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Todo gira en torno a Cristo. Y es importante recordar esto, amados hermanos, porque el cristianismo es cristocéntrico. El cristianismo tiene a Cristo en el centro, no te tiene a ti, no me tiene a mí como objeto de adoración, como objeto de complacencia, como objeto de beneplácito, sino que todo gira en torno a Cristo. Nos hablaba también de que la palabra dio vida a todos y la palabra es la fuente de vida y la palabra es la misma vida, es decir, no hay vida fuera de Cristo. Nos llegaba a recordar Hebreos capítulo 1 cómo el Señor Jesucristo sostiene todo con el poder de su palabra. Sostiene, hace referencia también a sustentar. Dios sostiene todo, Cristo sustenta todo con el poder de su palabra. Si el Señor retira su palabra, todo deja de existir, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y nos hablaba acerca de cómo Él es la luz para el mundo. Lo vamos a ver más adelante. Este concepto Juan lo va a desarrollar mucho más a fondo. Jesús es la luz que brilla en medio de la oscuridad y la oscuridad jamás le puede detener. En medio de la gran oscuridad del mundo, Dios brilla con una luz que es imposible de apagar y de ocultar. Amén. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando la segunda parte del prólogo, porque eso es prácticamente el prólogo del Evangelio de Juan. Y es la encarnación de la palabra. La encarnación de la palabra. Es muy importante comprender que sin esto muy fijado en nuestras mentes y corazones, tendremos un falso evangelio. Sin esto muy fijado en tu mente y tu corazón, estas verdades del prólogo de Juan, no tendrás un verdadero evangelio. Y recuerda que el propósito del libro está en Juan capítulo 20, verso 31. Todas estas cosas fueron escritas para que ustedes crean y puedan seguir creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén, el unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a ver la encarnación del Verbo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si Jesús no fue hombre, literalmente hablando, si Jesús no tomó forma de hombre y no fue un hombre a la semejanza perfecta tuya y mía, el sacrificio de Cristo es inválido para tu salvación y la mía. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá, ha declarado el Señor. Los que pecaron no fueron chivos en el Edén. El que pecó no fue una paloma en el Edén. El que pecó no fue un cordero en el Edén. En el Edén pecaron Adán y Eva, hombres, seres humanos, tal cual como tú y como yo. Así que el sacrificio tenía que darse a través de un hombre. Es muy importante porque las falsas doctrinas, las sectas que se autodenominan cristianas a sí mismas, oscilan entre negar la deidad de Cristo, que la establecimos en el versículo 1 al 5, o negar la encarnación de Cristo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero si Cristo no es Dios en su esencia plena, 100%, y Cristo no es hombre en su esencia plena en un 100%, estamos condenados. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Es lo primero que tenemos que comprender. Si Él no es Dios, no hay forma de que seamos redimidos. Y si Él no es hombre, estamos todavía condenados, porque el alma que pecare, esa morirá, y no ha muerto uno de nuestra clase. Amén. Entonces es importantísimo enfatizar estas dos verdades. Al final del primer siglo, cuando Juan está escribiendo, había ataque para las dos cosas. Por un lado, habían sectas diciendo que Jesús no era un ángel cualquiera, pero tampoco era Dios. Es decir, era un ángel de un rango superior. Hoy tenemos la contraparte de esa falsa doctrina, los testigos de Jehová. Jesucristo no es Dios, pero tampoco es cualquier ángel, es un ángel muy especial. Es falso. Si Jesucristo no es Dios, estamos condenados. Y de hecho, si Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un mensajero del diablo, porque Jesucristo recibió adoración. Y vamos a ver aquí en el libro de Juan muchas veces en que Cristo recibe adoración, y Jesucristo sería un mentiroso y por lo tanto sería hijo del diablo, padre de la mentira, porque varias veces Jesucristo declaró acerca de sí mismo:
yo soy, el gran yo soy. Y los fariseos lo entendieron con claridad. Por el otro lado se levantaban falsas doctrinas también, estaban comenzando sus primeros pinitos, por decirlo de alguna manera, el gnosticismo que tomó fuerza en el principio del segundo siglo. La base del gnosticismo es esta separación entre lo espiritual y lo material, y el gnosticismo enseña que lo material es malo, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Entonces decían ellos, Cristo no pudo haberse encarnado porque sería hacerse malo. Entonces lo que vieron los apóstoles eran como emanaciones de la gloria de Dios, y lo aludían como a una suerte de teofanías parecidas a las del Antiguo Testamento, pero decían de ninguna manera Jesucristo fue hombre. Las dos son doctrinas heréticas, las dos son cosas falsas, y necesitamos entender que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Amén. No miti miti, sino 100% Dios, 100% hombre. Entonces vamos a la palabra. Versículo 6 del capítulo 1 dice lo siguiente: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Verso 12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Wow, tremendas palabras. Comenzamos a estudiar Juan, y este Juan es el Bautista, el que está hablando, porque el apóstol Juan nunca se refiere a sí mismo en el Evangelio por su nombre, sino como el discípulo amado. Este es Juan el Bautista, y comienza a hacer un énfasis aquí la palabra del Señor cuando dice: Dios envió a un hombre llamado Juan. La parte original en griego dice: vino al mundo un hombre llamado Juan enviado por Dios. Es importante porque primero nos está hablando el Señor acerca de Jesucristo, el creador de todo, y hay un cambio muy drástico. Pasamos de hablar de Dios, el creador de todo, el Logos que crea absolutamente todo, y el enfoque ahora en el versículo 6 es una criatura, una pequeña parte de todo este universo que Dios ha creado, y dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Vino al mundo, como dice Biblia las Américas, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. La palabra vino hace referencia a llegó a existir, apareció, llegó a ser. Es decir, está estableciendo algo muy fuerte el Señor a través del Evangelio de Juan, y es lo siguiente: Juan era un simple hombre. ¿Por qué es tan importante establecer esto? Porque al momento en que está pasando esto, todavía habían discípulos. Juan había muerto, decapitado muchos años antes, pero todavía había gente que se identificaba no como discípulo de Jesucristo, sino como discípulo de Juan. Entonces lo que está haciendo el Señor aquí es diciendo: mira, Juan es un hombre muy importante, pero Juan es una criatura.
Ahora, ¿qué es importante para nosotros en la mañana de hoy? Amado hermano, no importa, Dios ha levantado por su gracia hombres muy usados. Estamos en una generación donde, a pesar de que hay tanto falso maestro, Dios ha levantado hermanos a los cuales les ha dado dones muy grandes para instruir la iglesia. Hermanos en los cuales nosotros nos nutrimos espiritualmente. Nosotros aquí como pastores estudiamos de ellos, estamos leyendo libros que han sido producidos por ellos, pero ellos son simples criaturas. Es importantísimo tener esto, porque como lo decía Lutero, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, y tú puedes hacer un ídolo casi que de cualquier cosa. Hay gente en el día de hoy que se siente más discípulo del pastor terrenal que tiene, del maestro terrenal que tiene, que de Cristo. Hay personas que escuchan que alguien blasfema a Cristo y dicen, bueno, hay que ser tolerante, pero le dicen algo de su pastor. ¿Y quién dijo miedo? Tienen más celo por su pastor terrenal, tienen más celo por su congregación local. No estoy diciendo que no hay que cuidarla, venimos de una serie, la importancia de la iglesia local, pero jamás hay que entender algo creado por encima del creador. Juan es un simple hombre. Cualquier pastor, mira Lutero, mira por ejemplo hoy se da mucho hermanos que predican por ejemplo más a Juan Calvino, un reformador muy usado por Dios, un hombre para aprenderle muchas cosas, pero prefieren predicar más a Calvino que a Cristo. Algunos predican más a Lutero que a Cristo. En la época de hoy algunos predican más a MacArthur que a Cristo, a Michelin que a Cristo, a Núñez que a Cristo. Hermano, todos ellos son criaturas. Vino un hombre, es decir, llegó a existir un hombre. Es tremendo porque Juan, en el momento en que Juan está escribiendo, Juan el Bautista todavía tenía a sus discípulos, y lo que hace el apóstol Juan, usado por el Espíritu Santo, es coger a Juan el Bautista y ¡puf! Es un hombre, vino a existir. El Logos ha existido en el principio, pero Juan el Bautista llegó a existir, o sea, está muy por debajo de ¿quién? De Cristo. Es lo que comienza a decir, vino un hombre, llegó a existir al mundo, es decir, a lo que Dios creó, al cosmos. En la Evangelio de Juan y en todo el Nuevo Testamento, cosmos, la palabra mundo, tiene tres posibles usos. Uno, este planeta, el mundo creado como tal. Otras veces es todo el universo creado, son cuatro usos. Otras veces es la sociedad en general, la humanidad en general. Y otra, que casi siempre es la que vamos a ver en el Evangelio de Juan, el mundo caído gobernado por Satanás, el mundo como tal. Pero aquí está haciendo referencia de vino al mundo, dos implicaciones. Vino a este planeta creado por Dios como una criatura creada por Dios, pero también vino a este mundo caído como enviado de Dios. Es importante porque lo baja, pero luego dice enviado por Dios. Es decir, como uno de los profetas de antaño, enviado por Dios, separado por Dios para cumplir una labor específica. Este hombre llamado Juan el Bautista fue enviado por Dios. Versículo 7 nos dice el motivo o el trabajo para el cual Juan fue enviado. Ahora, es importante entender un poquito, muy rápidamente, que Juan el Bautista no era cualquiera, porque Juan el Bautista es el primer profeta nuevo que se levanta después de 400 años de silencio. Dios no había hablado. Después del profeta Malaquías, Dios guardó silencio 400 años. Y nuevamente se levanta Juan, el profeta esperado, del cual el Señor anunció tanto en Isaías como en Malaquías. Antes de guardar silencio dijo, mira que envío mi mensajero delante de ti. Vendrá con el poder, el espíritu de Elías. Y muchas de las cosas que Juan hacía se parecían a Elías. Por ejemplo, Elías era un hombre del desierto, pasaba mucho tiempo en el desierto, y la escritura nos dice en los otros evangelios sinópticos que Juan el Bautista vivía en el desierto. Cuando le están preguntando, diciendo al rey Acab del hombre en el que tuvo encuentro uno de sus siervos, dice, ¿cómo era ese hombre? Pregunta el rey, le dice, vestía piel de camello, un cinturón de cuero. Es Elías de Tisbé. Y vemos a Juan el Bautista vistiendo también con ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero. Los profetas del Antiguo Testamento normalmente eran hombres rústicos y que se caracterizaban casi siempre por la pobreza económica,
Y vemos que Juan no es un hombre de lujos. Juan no es como los profetas modernos. Juan está en el desierto comiendo langostas, no de las de 150,000, que siempre digo, no sé por qué pagan tanto por esa. O sea, si lo tuviera no lo pagarían, no sé, me produce repugnancia. Si a usted le gusta, disfrútela si tiene la oportunidad. Pero Juan comía langosta no de esas, sino langosta de las que brincan en el césped, pacopacos. La dieta de Juan se constituía en pacopacos aderezados con miel silvestre. Una dieta bien peculiar, bien particular la de Juan. Pasaba vestido con ropa de pelo de camello, cinturón de cuero y comiendo pacopaco mojado en miel. Eso era Juan. Y llamó la atención de todas las personas. Dice que gente de Judea, de toda la región, salía para verle. Llamó la atención de los fariseos porque por 400 años no habían escuchado a alguien como Juan que gritara. La palabra clamar que vemos acá hace referencia a gritar. Juan gritaba en el desierto y no había gente gritando en esa época. Juan gritaba en el desierto: arrepiéntanse, hagan sendas derechas para el Señor. No había nadie en 400 años que estuviese llamando al arrepentimiento. Un verdadero profeta está llamando al pueblo a arrepentirse y volverse a Dios. Juan el Bautista era esperado, todo el mundo tenía los ojos en Juan el Bautista porque su nacimiento fue precedido por otro evento bien peculiar. Su padre, porque Juan era descendiente también de sacerdotes, estaba oficiando, era el sacerdote de turno, y cuando entra a presentar el incienso como tal en el lugar santo y sale mudo. Tuvo un encuentro con el ángel y el ángel le anunció que iba a tener un hijo. Su padre era anciano y su esposa era estéril, Isabel, prima de María, la que sería madre terrenal del Señor Jesucristo. Y se le anuncia, él sale mudo, porque dice: ¿cómo puede ser esto? Y el ángel dice: yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios, y ahora como no creíste vas a quedarte mudo hasta que se cumpla lo que te he dicho. Así que todos se dan cuenta que algo pasó, Dios habló. El padre Zacarías de Juan tuvo una visión cuando entró al templo y están esperando, y cuando ya nace Juan y le quieren poner Zacarías y su madre se llamará Juan, se le suelta la lengua otra vez a Zacarías, su nombre es Juan. Y profetiza, dice: tú serás llamado profeta del Altísimo. Sin embargo, por muy profeta del Altísimo, no es el Altísimo. Ese es el punto aquí de Juan. Serás llamado, tú mi niño, serás llamado profeta del Altísimo, pero no eres el Altísimo. Abrirás el camino al Mesías, pero no eres el Mesías. Llamarás al arrepentimiento, pero tú no concederás perdón de pecados. Es decir, tú eres una criatura. Ese es el punto acá. Vino este hombre llamado Juan para contar acerca de la luz. La palabra que vino para contar vino a testificar. Es importante porque el contar acá es una palabra en griego que se usa para un testigo en un juicio. Es decir, Juan el apóstol está escribiendo en sentido de testigos de que Dios se hizo hombre, testigos de que Jesús es Dios hecho hombre. Está llamando testigos, y a lo largo del evangelio de Juan vamos a encontrar 8 testimonios que cita el evangelista para comprobar que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Amén. Vino este hombre para dar testimonio, para testificar, para contar acerca de la luz. ¿Con qué propósito iba a contar Juan el Bautista acerca de la luz? Mira, lo dice muy claramente: a fin de que todos creyeran por su testimonio. No por Juan, sino por lo que Juan iba a testificar. Vino a contar acerca de la luz. Recordemos que el versículo anterior nos está diciendo con claridad: el verbo es la luz que brilla en el mundo, que brilla en la oscuridad. Juan es un testigo enviado por Dios para hablar acerca del verbo, para hablar acerca de la palabra, para hablar acerca de la luz. Ahora, es importante entender las palabras que escoge el Espíritu Santo aquí en el Evangelio de Juan, porque para un judío que estuviese escuchando tenía que comprender que había una profecía en el Antiguo Testamento que diría: pero en Zabulón, en la tierra de Neftalí, el pueblo que vivía en oscuridad ha visto una gran luz. Y él viene a decir que viene como testigo no de la vida
Cristo es la vida, no de la verdad, Cristo es la verdad, sino de quién, de la luz que va a brillar. Está utilizando ese término y es bien escogido. Viene a contar acerca de la luz. Él no es la luz, viene a dar testimonio de la luz, pero Él no es la luz. Y soy sobreenfático porque eso es lo que el Espíritu Santo está inspirando acá. Hermano, no ponga un ídolo en su corazón. No haga un ídolo en su corazón de ningún pastor y predicador. No haga un ídolo en su corazón de ningún autor humano. El único que debe ocupar el trono de su corazón es Cristo Jesús. Contamos acerca de la luz. Hay muchos hombres hablando acerca de la luz hoy. Hombres de Dios, testimonio de la luz. Pero no somos la luz. No son la luz. Amén. Pero el propósito del testimonio, el propósito de la predicación es que todos creyeran por su testimonio. Hay una cosa fundamental. Juan es el último apóstol. Juan es el último de los 12 que vio con vida al Señor. Juan es el último de esta era apostólica. Muere Juan y ya no tenemos apóstoles como los conocemos en el Nuevo Testamento. Ya no van a haber. Es decir, también estamos viendo el ocaso en mucho sentido de las grandes obras y maravillas sobrenaturales que ellos hacían, como la de que tocaban un pañuelo en la piel de Pablo, llevaban el pañuelo y la gente sanaba. Pedro caminaba y entonces la sombra pasaba y la gente se sanaba. Según la tradición, el apóstol Juan en la ciudad de Éfeso fue arrojado a una olla de aceite hirviendo y salió ileso. Pero esas cosas estaban a punto de terminar y está estableciendo algo a través de que van a creer que Jesús es la luz, a través de la predicación de la palabra. ¿Qué vino a hacer Juan? Predicar. Juan no hizo ni un solo milagro. Juan el Bautista no llevó a cabo ni un solo milagro. No sanó un solo enfermo, no echó un solo demonio, no hizo ningún milagro como los que vemos en los apóstoles. Sin embargo, el Señor Jesucristo declara acerca de Juan: es el más grande de hombre nacido de mujer. Más que profeta, dice el Señor Jesucristo acerca de Juan. Pero no hizo ningún milagro. No dio una nueva revelación de futuro, solo señaló lo que ya estaba pasando. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es importante que comprendamos esto porque estamos en una época milagrera. Estamos en una época donde muchos están reclamando señales, donde están reclamando: yo quiero ver cosas para creer. Pero el Señor está diciendo que Él envía a su mensajero. Quiero que entiendas esto: este mensajero es el que viene a pavimentar el camino por el cual el Mesías va a transitar. Y lo único que hace Juan es ¿qué? Predicar. Señor, si yo tuviera un don de sanidad, yo podría ir a predicarle a mi familia, imagínate. Si yo hiciera milagros, yo predicaría. No, hermano, usted no necesita hacer milagros, usted necesita predicar la palabra de Dios. El Señor ha estimado y ha determinado salvar a los hombres a través de la locura de la predicación, nada más. Por eso es que tenemos que comprender que el ministerio del Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra, si usted hace un estudio de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, es que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, inmediatamente ¿qué hace? Predica. Predica. La obra principal del Espíritu Santo es producir predicación de la palabra de Dios, testimonio de la palabra de Dios, porque es a través de la predicación como los hombres volverán a Dios su corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice la fe viene por ver, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. No mis anécdotas, no mis historias, no lo que una vez me pasó, no un encuentro sobre, no, la palabra de Dios. La gente no necesita escuchar tus historias, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Para que todos creyeran por su testimonio, por medio de él. Ese por su testimonio significa que no creen gracias a Juan, sino creen por medio de Juan. Y ese por medio de Juan es un simple instrumento. Juan es el hacha. Aquí es diferente. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de
Dios creó todo por medio de Cristo, no como el hacha, sino como las manos del que está creando. Pero en el caso de Juan, la palabra que se usa sí hace referencia a separado de. Juan es un instrumento, pero Juan sí es como el hacha. O sea, el hacha por sí misma no puede hacer nada, y el hacha está separada, es diferente al que la usa, al leñador. Es lo que estamos viendo acá. Dice así, versículo 8, Juan no era la luz. Esto es fuerte. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y pareciera que Juan, el apóstol, tuviese problemas con Juan el Bautista, pero no es así. Recuerda que toda la palabra es inspirada por Dios. El punto es echar abajo cualquier idolatría por un ser humano. Ese es el punto acá. Juan no era la luz. Ahora, si uno solo lee esto, va a poder pensar, bueno, Juan y Juan tenían problemas, pero vamos a ver más adelante que el mismo Juan el Bautista, cuando le preguntaban, ¿quién eres tú?, dijo, yo no soy el Mesías. O sea, Juan el Bautista no está en contra de lo que Juan el apóstol está diciendo, está completamente de acuerdo. De hecho, el primero que dice, no me miren a mí, sino mírenlo a él, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista. Entonces vamos a verlo más adelante. Versículo 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Aquel que existe, como es el mismo verbo de en el principio era, existía la luz verdadera. Esa luz verdadera venía al mundo para alumbrar a todos los hombres. Es lo que está diciendo acá. ¿Por qué vuelve a enfatizar esto el apóstol Juan? Porque la luz aquí está haciendo referencia a la enseñanza. Está haciendo referencia al verdadero camino de salvación. Y recuerda que en la mentalidad judía, la luz es sinónimo de la palabra de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra ilumina mi camino. Tu palabra guía mi camino, mi sendero. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es el que es la luz verdadera. Está implícitamente declarando algo. Hay luces falsas. Hace 8 días hablamos un poco de eso. Hay luces falsas, hay doctrinas falsas, hay enseñanzas falsas, pero Cristo es la verdadera palabra de Dios. Cristo es la verdadera doctrina, Cristo es el verdadero camino, Cristo es la verdadera enseñanza que conduce a salvación y a vida eterna. Aquel que es la luz verdadera, y quiero que pienses un poco en la implicación de eso para tu vida en la mañana de hoy. Porque tal vez has comenzado sin darte cuenta a aceptar doctrinas extrañas. No, yo sigo a Cristo, pero esto que me dijo el psicólogo me parece válido. Yo sigo a Cristo, pero esto que dice Julanito de tal me parece válido. Y entonces comienzas a hacer una suerte de mezcla espiritual y a tener un poco de luces allí. No, hay una sola luz verdadera. Mira que lo dice así. Aquel que es la luz verdadera. Se me olvidó cómo se dice en gramática esto. El artículo es determinante y es excluyente. La luz verdadera no es aquel que era una luz verdadera. Significaría que hay varias luces verdaderas. Pero cuando dice la luz verdadera, está diciendo hay una sola luz que es verdadera. Es la única luz verdadera. Y esto es muy fuerte, amado hermano. Es muy fuerte. Porque hoy se nos está exigiendo ser tolerantes y decir que cualquier religión puede conducir a salvación. Que cualquier doctrina hay que aceptarla. No somos nadie para decir sí o no. La palabra me dice otra cosa, me dice aquel que es la luz verdadera. O sea, fuera de esto todo lo demás es mentira. Pregúntame por cualquier religión y la respuesta va a ser falsa. ¿Y qué piensas del hinduismo? Falso. ¿Y qué piensas del catolicismo? Falso. ¿Y qué piensas del mormonismo? Falso. O sea, solo ustedes. Sí. Ahora, ¿me jacto en mí? No, me jacto en Él. Él es la luz verdadera. Recuerda cómo empieza a hablar de Juan. Juan es simplemente un hombre. Tú y yo somos simples hombres con una misión. Juan la tenía, testificar. Ahora la tienes tú. Mateo capítulo 28 dice la gran comisión: vayan por todo el mundo, por todas las naciones, y hagan ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que ¿quién les ha mandado? Cristo, lo que yo les he mandado. Yo soy la luz verdadera, dice el Señor. Amén. Eso es bien importante.
Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. La palabra quien da luz a todos es bien consoladora, pero al mismo tiempo es aterradora. Es consoladora porque el Evangelio es incluyente. La luz alumbra para ricos, la luz alumbra para pobres. La luz alumbra para heterosexuales, la luz alumbra para homosexuales. La luz alumbra para latinos, la luz alumbra para orientales. La luz alumbra para cultos, la luz alumbra para incultos. No es que ustedes sean los incultos o los esos, no, sino la luz alumbra para todos. Es decir, el Evangelio es incluyente. Cuál sea tu condición, no importa, eres bienvenido. Dios te llama y te dice, mira, aquí está la luz, ven a la luz. Pero al mismo tiempo es completamente excluyente, porque vienes a la manera de Él y eres salvo. No asistes a la manera de Él o no vienes y eres condenado. Y una vez adentro, ya no es que, bueno, Él me llamó siendo homosexual, yo puedo seguir. No, no puedes. Él me llamó siendo adúltero, no puedes. Después de que cruzas la puerta, esa es la manera de Cristo. Amén. Es la casa de Él, no es nuestra casa. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y eso es muy fuerte, porque si Él le da luz a todos, ¿quién tiene excusa? ¿Alguien puede argumentar en este momento a mi discurso, a mi explicación? Bueno, mira, no es verdad, porque hay personas que nacen en la India y nunca escuchan de Cristo. ¿Qué con ellos? La respuesta es Romanos. Ninguno tiene excusa para no conocer a Dios, porque Dios manifiesta su gloria a través de la creación. Ninguno tiene excusa. No hay uno solo que busque a Dios. Y todos han visto la luz de Dios. Amén. En su creación se hace palpable que hay un creador. Amén. Tú ves un edificio y nadie se le ocurre pensar, ¿se habrá creado solo? ¿Se habrá diseñado solo? ¿Se habrá levantado solo? Si hay un edificio, tiene que haber un arquitecto, tiene que haber un ingeniero, tiene que haber habido alguien que pegó ladrillos allá. Eso no se creó solo. Entonces decir, yo no creo que alguien lo haya creado, es absurdo. Y es lo que Romanos va a enfatizar, pero no estamos en Romanos, volvamos acá. Versículo 10 dice aquí, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. En el mundo estaba, vino a estar en este mundo, existía en el mundo, y es muy fuerte el griego acá, porque dice que el Señor está presente en el mundo. Esta es una verdad fuerte y hace referencia también a la omnipresencia de Dios. Cristo está en el mundo, pero aquí está diciendo algo fuerte, y es que Él vino a este mundo, mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Es tremendo. Nos acaba de declarar unos versículos antes, todo fue creado por medio de Él. El Señor viene a su creación y no le reconocen. Ahora voy a poner un ejemplo bien terrenal. Tú fundas una empresa, la montas, la levantas, tu nombre es claro por todo lado que es tu empresa, y un día vas a visitar una de las fábricas que tienes, que tiene tu nombre, que tiene todo, tu fotografía ya, y cuando llegas el portero, ¿quién es usted? No entra, no te dejan entrar a tu empresa. ¿Qué vas a hacer con esos empleados? ¿Qué vas a hacer con esa gente? El Señor tiene una parábola para eso después. ¿Qué vas a hacer? Es tu mundo. Es tremendo, porque nos parecería absurdo que tú vayas a tu empresa y no te dejen entrar y dices, los despedí a todos. Claro, es el colmo. Y te identificaste, sí, yo me identifiqué, soy yo, el dueño de la empresa. Mire esa foto, mire, igualito. ¿Sacaste la cédula? Sí. ¿Y qué dijeron? No, vete, no te queremos dejar entrar. Los echaste y todo el mundo va a estar de acuerdo en que los hayas echado. El problema es que decimos que Cristo va a condenar a los que le rechazaron y muchas veces nos parece injusto. Es su mundo. Él lo creó. La fuerza del texto está en Él creó todo, ahora viene a su creación y la creación le dice, no te reconozco. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el que te da vida. ¿Tú? No. Yo me mantengo solo, como una vez le preguntábamos a alguien en la calle haciendo evangelismo, mira, busca al Señor, tú no sabes si mañana vas a estar con vida. Digo, ¿cómo que no? Yo sí sé, mañana estoy con vida. ¿Y cómo sabes eso?
Y le decía a la persona, ¿acaso tú no sabes que mañana vas a estar con vida? Y respondió el hermano, no, yo no sé, porque es que Dios decide. O sea, tú no tienes fe en ti mismo. Téngase fe, y mañana se levanta. Una cosa loca, pero es la manera en que el mundo piensa, y tristemente la manera en que algunos que dicen ser creyentes piensan. Yo me sostengo por mí mismo. Y si somos sinceros, es la manera en que pensábamos antes de llegar a los pies de Cristo. Tengo dinero porque yo me lo he ganado. Tengo salud porque me he cuidado. Tengo familia porque la he trabajado. Todo lo que tengo es que yo lo he hecho. Pero Cristo aparece y dice, mira, todo lo que tienes yo te lo he dado, yo lo he creado, todo es mío y lo tienes porque yo lo sigo sosteniendo. Y le dicen, no, te desconozco. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo lo desconoció. Vino al mundo que fue hecho por medio de él, dice la Biblia Las Américas, tremendo. Vino al mundo que fue hecho por medio de él y el mundo le desconoce. Pero más fuerte es lo que dice el versículo 11. Vino a los de su propio pueblo, a lo suyo vino. Ese suyo en la Reina Valera hace referencia al pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo? Una verdad del Antiguo Testamento. Dice el Señor a Abraham, entre todas las naciones ustedes serán mi nación especial, mi especial tesoro. Todas las naciones son mías, pero tú, Israel, serás mi nación, mi tesoro especial. Es decir, fuiste llamado para conocerme y entender que solo yo soy Dios. Antiguo Testamento. Vino a lo suyo porque Jesucristo no nació en Roma, aunque lógicamente estamos en Imperio Romano, pero me refiero a la ciudad de Roma. No nació en Roma, no nació en Tesalónica, no nació en algún pueblo en África, nació en medio del pueblo judío, el pueblo al que él había comprado como su especial tesoro al rescatarlos con brazo poderoso del poder y la esclavitud del faraón en Egipto. Vino a lo suyo, y es fuerte lo que dice, vino a los de su propio pueblo y ellos le rechazaron. Es fuerte porque dice que el mundo no le conoció. Entonces uno puede, Juan está construyendo de una manera como gradual. O sea, vengo al mundo y no me reconoció. Ok, perfecto, pero vengo a los míos. Entonces es como si decir, mira, fui al barrio que yo fundé y nadie me conoció en el barrio. O sea, ¿quién es ese? Pero llegué a mi casa, donde está mi familia, y ellos no me recibieron. Es lo que está diciendo el Señor a través de Juan. Tú pudiste haber construido un barrio y la gente que creció no te conoce, pero llegaste a tu casa. La casa que tú le construiste a tus papás, a tus hermanos. Pensemos que construiste un conjunto habitacional para tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus abuelos. Todos saben eso, todos están esperándote. Y llegaste y ellos no te reciben. Es muy fuerte porque no le conocieron, era, no te identifico. Pero no le recibieron, cerré la puerta. No te recibo, aquí no entres. Yo sé quién eres tú, pero no vas a entrar. Y eso va a quedar muy claro en el capítulo 3, porque Nicodemo, fariseo, va a llegar a decir, sabemos que vienes de parte de Dios, pero no te recibimos. El mundo es condenado por no reconocerle. Qué terrible es conocerle y no recibirle. Ahora, ¿qué está estableciendo el apóstol Juan aquí? Tal vez tú no le reconocías, pero tú ahora le conoces. Le conoces. ¿En qué sentido le conoces? Tú has escuchado palabra. Intelectualmente al menos, préstame atención. Intelectualmente al menos tú sabes quién es Jesús. Intelectualmente al menos tú sabes el relato de la creación. Intelectualmente al menos tú sabes que solo hay salvación a través de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿le has recibido? ¿O después de conocerle le rechazas? Porque es lo que está implicando el apóstol Juan acá. Por eso la condenación para el pueblo judío es tan fuerte. Porque ellos le rechazaron. Ellos no le recibieron. Y es fuerte porque es un rechazo con conocimiento. Jesús sacó credenciales. Jesús les mostró. Mira, ¿qué dice que va a hacer el Mesías? Yo hago todo lo que hace el Mesías. Yo soy el Mesías. Ok, no me gustas, Mesías. De hecho, hay que matarte. Terrible. Imagínate tú llegando a la casa que tú construiste y te dicen, no, aquí no entres, y después se dan cuenta que andas por el barrio y te mandan matar.
¿Qué vas a hacer cuando te enteres de ese plan? A veces decimos, qué fuerte con los judíos. Es tremendo porque son su pueblo, el pueblo que él adoctrinó a través de profetas y primero con su propia voz, porque es que el Señor les habló en voz audible desde el monte. Les dio sus leyes, les dio sus mandamientos, les dio las promesas, les dijo cómo nacería el Mesías, les dijo que vendría este profeta que ya estuvo, Juan el Bautista, y aparte de todo no le quisieron aceptar, le rechazaron. Ahí es donde tomamos nosotros sentido, o toma para ti sentido el versículo 12, que es un versículo fundamental. Mira lo que dice el versículo 12, pero hay un contraste. El mundo no le conoció, podemos pensar en los gentiles, ¿de acuerdo? Su pueblo, los judíos, le rechazaron, pero hay un contraste, o sea, eso pasó con ellos, y es que, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta a la encarnación de Cristo? Hay una cosa importantísima, y es que todo ser humano tiene que responder esta pregunta: ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Y tal vez tú no has contestado esa pregunta y tienes oportunidad de contestarla en la mañana de hoy. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque aquí dice pero, es decir, pasa a otro grupo y dice a todos. Es bonito porque dice, el mundo no le conoció, los suyos le rechazaron, pero a todos, es decir, gentiles y judíos por igual. Ahí incluye a todos, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Wow! Hay dos condiciones: creer en él y recibirle. La palabra recibirle aquí hace referencia a tomar para mi casa. Es decir, es como decirle a una persona, bueno, te puedes venir a vivir acá, no a pasar vacaciones, sino a vivir acá. En griego hace referencia a eso. Le recibí no fue que llegué a tu casa, me atiendes media hora, no es esta palabra. La palabra aquí es, mira, no tengo casa, no voy a tener casa en unos 20 años, ¿puedo vivir contigo? Ok, te recibo. Eso es esto. Esa es la palabra en griego que estamos viendo aquí traducida, le recibieron. A aquellos que creen en Cristo, ¿qué van a tener que creer de Cristo? Que es Dios. Y si es Dios, y tú verdaderamente crees que es Dios, ¿qué haces cuando Dios habla? Obedeces. Entonces, a los que creen que Él es Dios, es decir, le van a recibir como ¿qué? Como Señor, primeramente, como Señor en ese sentido, pero también vas a recordar algo del Antiguo Testamento: la salvación es de Jehová. Entonces le recibes como Señor y le recibes como Salvador. Pones tu confianza en la justicia que viene de Dios y no en tu propia justicia, como lo estudiábamos el día jueves en la parábola de Lucas capítulo 18. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Una declaración muy fuerte. Juan está entrando de una vez a la médula. La entrada de Juan es tremendamente distinta a la de todos los otros tres evangelios, porque Juan primero establece, él es Dios, luego dice que envió un mensajero, y ahora va a decir algo muy fuerte: no creas que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y todavía hay creyentes que piensan, no, pero tú también eres hijo de Dios. No. Todos son criaturas de Dios, han sido hechos por Dios, han llegado a existir por la gracia de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y en el siglo XXI decir esto es tremendamente ofensivo. En el siglo XXI creer esto es retrógrado. En el siglo XXI afirmar esto es ponerte aquí el blanco y decir, señálenme, persíganme, ódienme. ¿Cómo se te ocurre decir que yo no soy hijo de Dios solo porque no soy cristiano? Bueno, no se me ocurre a mí. Lo dijo Dios. Es tremendo. Es muy fuerte. Imagínate
que llegue a tu casa hoy, llega a tu casa hoy una persona que nunca has visto. Dice, mira, vengo a quedarme aquí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo soy hijo tuyo. ¿Cómo así? Sí, yo soy hijo tuyo, ábreme espacio y pásame una copia de las llaves del carro. Y me gusta comer a las 9 de la mañana huevos revueltos. ¿De qué estás hablando? Yo soy hijo tuyo. No, yo no te reconozco como hijo y entonces aquí tienes probabilidad de hacer una prueba de ADN y todo eso y la prueba va a ser que no, tú estás loco. ¿Qué van a hacer contigo? ¿Te echan a la policía o te llevan al manicomio? Si sigues insistiendo. El punto es que hay mucha gente hoy diciéndole a Dios, yo soy hijo tuyo. Y Dios, no. Hermano, la declaración de Juan 1:12 es una de las más duras de creer, de predicar y de vivir. Solo los que han creído en Cristo y le han recibido han llegado a tener el derecho. La palabra llegar a tener es la misma de llegar a existir. Porque muchos se creen, yo nací con derecho a ser hijo de Dios. No naciste con ese derecho, naciste con el derecho al fuego eterno. Porque en iniquidad fuiste concebido, de acuerdo a lo que dice el salmista. Por naturaleza, Efesios capítulo 2, por nuestra propia naturaleza éramos objeto de ¿qué? De la ira de Dios, no del amor de Dios, de la ira de Dios. Juan 1:2 es una de las declaraciones más tremendas en la escritura. Juan está diciendo esto en una época donde ser cristiano era condenación inmediata para los leones. Y se para a escribir, a decir, solo los que creen en Él y le reciben a Él son hijos de Dios. El resto no son hijos de Dios, son hijos de ¿quién? Del diablo. Eso, mira, es muy fuerte porque esto quita la famosa neutralidad. Bueno, yo soy neutral, ni cristiano, ni yo creo en Dios a mi manera. Bueno, eres un hijo del diablo. No, sí. Si tú en la mañana de hoy, tú no crees esta verdad, es probable que tú no seas hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, me hice entender, ¿verdad? Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Ahora, ¿quiere el Señor que mueras como hijo del diablo? No. La luz vino a alumbrar a todos los hombres y eso te incluye a ti. Dios desea que tú dejes de ser hijo del diablo y seas hijo de Dios. Pero tienes que comprender esto, no se es hijo de Dios por derecho propio, no se es hijo de Dios por obras de justicia, se es hijo de Dios por fe. Se es hijo de Dios por fe, porque se acepta y se recibe a Cristo por fe. Ah, bueno, entonces estoy bien porque yo hice la oración de fe hace como 10 años. La oración de fe no es bíblica. Siempre viene a mi mente, cada vez que hablo de la oración de fe, un video que vi de un hombre en las calles de San Francisco, que es la ciudad gay de Estados Unidos. Un hombre de unos 65, 70 años con el pelo blanco largo hasta la cintura. Un hombre así, con maquillaje, minifalda, ombliguera, cartera, tacones en las calles de San Francisco. Y lo entrevistan y le dicen, bueno, una pregunta, ¿tú crees que hay algo después de la muerte? Sí, claro que sí. ¿Crees en el cielo, el infierno? Claro que sí. Bueno, y si mueres el día de hoy, ¿para dónde vas? Cielo. ¿Tú crees que vas para el cielo? Sí, estoy convencido de que voy para el cielo. ¿Estás vestido como mujer? Sí. Entonces, ¿por qué crees que vas para el cielo? Porque yo una vez en un campamento juvenil hice la oración de fe y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Soy salvo, voy para el cielo. Es un ejemplo extremo, pero hay muchos hoy así. Tal vez no tengan cartera y minifalda, pero llevan vidas de mundanos, pero hicieron oración de fe. Su confianza en las noches, cuando escuchan hablar, porque a veces eso pasa mucho en los jóvenes. Hay jóvenes aquí que están con sus papás, levanten la mano, allá veo unas, allá está otro, por acá. Los jóvenes que no son salvos todavía,
Escuchan a veces predicaciones a sus papás hablando de las cosas están tremendas, ya viene el juicio. Bueno, pero yo hice la oración de fe. Y por si acaso se acuestan y ¿qué hacen? Señor, te abro la puerta de mi corazón, te recibo, te pido que entres. No te funciona, no es de esa manera. No es un rezo. Se recibe, y quien lo recibe, quiero que entiendas algo, Jesús no es un huésped que viene a quedarse en la sala sentadito ahí, porque yo llego a tu casa por primera vez y yo me siento en la sala de tu casa y me quedo ahí esperando. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús entra y dice, túmbame ese muro, quita esto de acá. Comienza a sacar las cosas y tú solo puedes decir, ¡ah! Él no entra como un huésped normal, Él entra a ser el Señor de la casa. Entonces decir que Cristo es tu Señor, pero tú sigues mandando, es mentira. Quien no le recibe, quien no cree en Él, es un hijo del diablo, está condenado. Es muy fuerte este versículo. Terrible. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Lo que estábamos hablando, toda religión creada por el hombre, llámese que cree, alguno cree en Thor, porque eso viene de la mitología griega. Entonces alguno cree que en verdad Thor es el dios del rayo y viene de otro planeta a salvarlos. Bueno, si usted cree en Thor, si usted cree en Buda y usted le soba la panza al gordo y todo eso, bueno, haga lo que usted quiera hacer. Cualquier religión del mundo, llámela como quiera llamarla, hay más de 5,000 religiones en el mundo y se burlan diciendo, sí, pero la tuya es la verdad. Una vez leí un post de estos y yo puedo decir, sí, esta es la verdad. Esta es la verdad. De hecho, casi todas las religiones dicen, no importa, ahí entre todas están bien. Bueno, Cristo no. Solo hay un camino de salvación, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo de Nazaret. Amén. Esta es nuestra verdad. Esta es nuestra esperanza. Si hay muchos más caminos, pues ¿qué hacemos aquí? Ahorita juega Colombia. No se preocupen que 1:30 terminamos, llegan bien acá. Ay, hermano, ¿cuál es el ídolo? El ídolo del mundial. ¿En verdad? Algunos están pensando, Juan es un tremendo libro para predicar, hermanos. Y podemos seguir. Jesús dice así, hermano, porque podemos hacer un estudio posculto para los que dijeron amén. Bueno, pero a todos, esto es tan hermoso, porque no deja por fuera a nadie. Tú puedes venir a Cristo en la mañana de hoy. A todos. Eso incluye a tu familiar que tú dices, no, ese no lo convierte en nadie. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Yo estoy aquí. Pablo se convirtió en Pablo. Hermano, no hay nadie que esté más allá de la gracia de Dios. A todos. Dios es tan bueno. Dios es tan misericordioso. Dios es tan amoroso que dice a todos. No te pone una condición previa. De hecho, entre más consciente seas de lo inmundo que eres, de lo indigno que eres, estás en mejor posición para recibir la salvación que viene por fe. Amén. A todos los que le recibieron se les dio el derecho de llegar a ser hijos, de ser hechos hijos de Dios, es el original, de ser hechos hijos de Dios. La palabra es la misma que se utiliza para la creación. Es decir, no lo éramos y ahora ¿qué? Lo somos. Somos hechos hijos de Dios. Ahora es tremendo porque ¿cómo es? Por la palabra. Escuchamos la palabra y venimos a ser creados. Es lo que está estableciendo aquí el apóstol Juan. El mundo vino a ser real a través de ¿qué? Dios dijo. Ahora venimos a ser hijos de Dios al escuchar lo que Dios dice. Todo es por la palabra. Es el centro aquí. La palabra lo es todo. Amén. Versículo 13. Ellos, ¿quiénes son ellos? La parte B, es decir, los que creen. Hubo dos grupos. Hay una reacción. Cuando el verbo se encarna, cuando la luz viene, hay la reacción de no reconocerle, rechazarle o recibirle.
Entonces la parte del versículo 13 es con los que les reciben. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y esto es fuerte acá, porque tres cosas está hablando aquí el Señor. Cuando dice ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, está diciendo, por ejemplo, leamos Biblia de las Américas, dice: estos no nacieron de sangre. ¿Qué es lo que dice? Ellos no nacen mediante nacimiento humano, es decir, no por medios humanos. No es porque son humanos, no es un nacimiento de hombre-mujer, es lo que está estableciendo acá. No es por sangre, no es un nacimiento filial, no es un nacimiento de yo vengo de la familia Hernández, yo vengo de la familia Pérez. No, no es ese nacimiento. Es un nacimiento que no tiene que ver con filialidad humana. Y eso es fuerte, porque la salvación, queridos muchachos, hijos, niños pequeños, no se hereda. Y si te mueres hoy, ¿para dónde vas? Yo creo que al cielo. ¿Por qué? Mi papá y mi mamá, esos son hombres, mujeres de Dios, oran todo el tiempo. La salvación no se hereda. Papás, la salvación no se hereda. Necesitamos predicarle a nuestros hijos el evangelio. No estoy tranquilo, mi hija. ¿Por qué? Porque yo soy pastor. Ella necesita el evangelio, necesita a Cristo. La salvación no se hereda, no es de sangres, está haciendo referencias a eso, no es de filialidad. Y para los judíos es muy fuerte, porque los judíos que decían, somos salvos porque somos descendientes de Abraham. Y el Señor le va a decir, Abraham. Juan el Bautista también va a decir, Dios puede darle a Abraham hijos de las piedras. No se hereda la salvación. Hay jóvenes confiados en eso y padres confiados en eso que no educan a sus hijos en el temor de Dios porque están en la promesa. ¿De dónde sacaste eso? Yo quiero ver el versículo para descansar y dejo de estar con mi hija ahí, necesitas a Cristo, porque yo a mi hija estoy todo el tiempo, necesitas a Cristo. ¿Te das cuenta? Necesitas a Cristo. ¿Te das cuenta? Necesitas a Cristo. Mira lo que hiciste, necesitas a Cristo. ¿Viste cómo pensaste? Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Pero si tú me muestras que está en la promesa, yo descanso y la dejo descansar. ¿Alguien dice, yo pastor, le puedo mostrar dónde está en la promesa? Eso es un cliché de iglesia, es una mentira diabólica. No están en la promesa, no existe tal promesa de salvación hereditaria. Existe responsabilidad individual. El alma que peque, esa muere. Si un padre malo tiene un hijo que es obediente a la palabra, el hijo no muere por el pecado del padre. Y si ese hijo a su vez tiene un hijo perverso, ese hijo no se salva por la obediencia del padre, sino que el que peque muere. Padres piadosos han tenido hijos perversos, y a su vez esos padres perversos han tenido hijos piadosos. La salvación es personal. No dice a la familia que acepte, sino aquel que cree. Es individual. Es un trato tuyo con el Señor. No va a haber juicios. Los Hernández pasen aquí al trono blanco. No, uno por uno vamos a pasar si llegamos allá. Ni tampoco al cielo. Bienvenidos los Pérez serán. No. Eso es Génesis. El día que pequen, Pérez serán. Los Pérez serán, pasen acá. Tampoco. Eso es que uno por uno. El Señor en el libro de la vida no anota familias, anota personas. Personas, uno por uno. Tu nombre tiene que estar escrito allá. Pero está el de mi papá, está el de tu papá. Pero está el mío, sí, pero no el de tu hijo, no el de tu hija. Amén. Es importantísimo comprender esto. Si no, papá, tal vez lo único que tú estás haciendo es reprimiendo el mal comportamiento de tus hijos. Pero tenemos que apuntar no al comportamiento, sino al corazón. Haya un cambio de corazón, haya un nuevo nacimiento. No voy a alcanzar. Sigamos. Dice entonces, no es mediante un nacimiento físico de sangres, es decir, no es filial, pero tampoco es del resultado de la pasión, ni de la iniciativa humana, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Por qué hace esta diferencia
aquí Juan está tocando el término la carne, que lo traduce bien la NTV, la pasión, para decir, mira, no es filial, tampoco es producto de simplemente el pecado del hombre. Es decir, cuando dice la pasión es el adulterio, la fornicación, no es hijo de fornicación, no es hijo de adulterio, pero lleva al otro punto, la voluntad del hombre hace referencia al hombre casado que junto con su esposa engendran un hijo. Dice, no es ni de papás heredando, ni el pecado de una persona, ni tampoco dentro del vínculo matrimonial. Este no es el nacimiento del que estoy hablando. Ellos tienen un nuevo nacimiento que proviene ¿de dónde? De Dios. No nacen de la voluntad, de la sangre, de la carne, del hombre, sino de la voluntad de Dios. Es un nacimiento espiritual, es un nacimiento que es hecho en su totalidad por Dios. Y esto también nos tiene que ayudar a descansar y actuar correctamente. Tú no puedes convertir a nadie. Yo no puedo convertir a nadie. Mira, no me puedo convertir a mí mismo. ¿Cómo voy a convertir a otro? Si el Señor no obra en mi corazón, si no hubiese obrado y no me hubiese cambiado, yo seguiría siendo el mismo. Bueno, miento, estaría peor, porque el hombre no va mejorando, el hombre va empeorando desde el punto de vista del pecado. Es Dios el que obra. Y si es Dios el que obra, ¿yo de qué me jacto? ¿Cómo te puedes jactar de ser salvo si qué hiciste tú? Nada. Otra vez volvemos a lo mismo. La salvación es del Señor. La salvación es obra soberana, completamente soberana de parte de Dios desde el principio, que es la justificación al momento de creer, este nacimiento, hasta la glorificación cuando recibamos nuevos cuerpos y estemos en la presencia del Señor. Amén. Nacimiento que proviene de parte de Dios, eso es fundamental. Y esto echa abajo absolutamente toda la doctrina de la salvación por obras. Mire, le voy a recordar algo. El cristianismo es la única religión, hablando de religiones, que habla de salvación solo por fe. Todas las religiones humanas involucran hacer algo. Hay que hacer algo, porque hay que hacer algo para aplacar los dioses. Nosotros no. La salvación nuestra es únicamente por fe. La recibimos por gracia al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y recibirle como Señor en nuestras vidas. Amén. Es lo que está diciendo el Señor acá. Aquí terminamos. No alcancé a terminar la parte, ya que queda parte 2 de eso, que es la respuesta a la encarnación del Verbo. La respuesta a la encarnación del Verbo. Vamos a orar. Vamos a pedirle